Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola Claudia. Hola, doctor. Hola a todos también. Hola, ¿qué tal? Tengo aquí a Claudia, Hola. Jorge, Greta. ¿Qué Hola, tal? Doc. ¿Cómo está? Bien, gracias. Finalmente. Finalmente les tocó conmigo. Sí, sí, al fin. Ahí viene entrando Enzo y nos faltaría Milena, pero tenemos quórum para partir. Hola Enzo. Hola, Doc. Hola, hola. Bien, bienvenidas y bienvenidos entonces a el módulo proyecto de tesis, ¿cierto? El módulo que los lleva a ustedes desde este anteproyecto que han trabajado eventualmente con sus tutores o con Rodrigo en el módulo previo y, y ahora ya en tierra derecha a seguir a la calificación. Así que eso es lo que busca este, este módulo. Yo les envié una bienvenida la semana pasada con unas tareas iniciales, ¿cierto? Y algunos formatos. Y hoy día vamos a hablar un poco de eso. No partimos desde cero, o entendemos que no, ¿cierto? O no deberíamos, pero si no, aquí nos arreglamos, que la idea es que ustedes ya han conversado con sus tutores o eventualmente supervisores de tesis, o eventualmente también han trabajado el módulo eh, en metodología de la investigación y luego ese módulo los puede haber llevado a un anteproyecto y ahora esas conversaciones previas, la idea es que nosotros las materialicemos en un proyecto de tesis y eso va a tener dos evaluaciones grandes, la evaluación escrita de una comisión y la defensa oral. Ahí está entrando Roberto, entonces casi todo faltaría Milena y ahí estaríamos. Hola Roberto. Eh, Entonces no partimos desde cero y por eso justamente es la tarea que yo les pedí para hoy, para que justamente forzara un poco esa conversación inicial. Aquí vamos a construir y consolidar ese trabajo previo en un proyecto científico. Y lo más duro que ustedes van a tener que enfrentar en términos de trabajo va a ser primero el informe escrito. El informe escrito tiene que ser evaluado por una comisión y finalmente pasa a la defensa oral. Lo que yo le he contado previamente es que un estudiante o un postulante que a un fondo, lo único que tiene inicialmente es su proyecto y principalmente su objetivo. Si nosotros no logramos sostener el objetivo, se nos cae el proyecto. Por eso es súper importante primero tener un buen objetivo escrito, buenas preguntas porque eso va a resistir todo lo demás. Si nuestro objetivo no es sólido, se nos cae el proyecto. Por lo tanto, cuando ustedes estén allá en su defensa, hacia el final de este semestre, recuerden las palabras que el profe les dijo que resistan todo, pero lo único que no tienen que entregar es el objetivo. Pueden entregar todo con su comisión, pero si entregan el objetivo general, digámoslo así, la cosa se pone complicada. Entonces hay que intentar eh, justificar eso y que el objetivo resista todo análisis, porque es lo que sostiene el, el proyecto. Si nos votan el objetivo general, se cae todo, como lo vamos a ver en estas sesiones de proyecto de tesis. ¿Cuáles son los roles en este módulo? Este módulo tiene, por supuesto, el rol de ustedes que van a montar este proyecto. Luego está el director o directora de tesis o supervisor de tesis, quienes le ponen la disciplina al proyecto. Lo nutren con la sabiduría científica, el área disciplinar que cada uno de los profesores tiene. Por ejemplo, si Enzo va a trabajar en odontogeriatría, ahí está el equipo de profesores que lo va a acompañar. Y yo, por otra parte, yo voy a ordenar los hitos, voy a trabajar en problemas comunes de los proyectos, pero yo no tengo un rol disciplinar, tengo un rol transversal en estructurar el proyecto. Entonces, mi rol es diferente
al rol de director de tesis o supervisor de tesis. Dicho de otra forma, yo no soy el profe que ustedes me van a mandar un texto y yo les voy a decir qué tal el texto. Porque en realidad a quién le tiene que parecer bien el texto es a su supervisor de tesis. Digamos, yo lo que voy a ayudarles es a estructurar esa relación con su supervisor y también con la comisión. Pero no voy a revisarles el proyecto escrito, cierto final que va a ir a la comisión o su defensa final, esa la ajustan con el supervisor de tesis y es ahí entonces que yo declaro que ahí está toda la jerarquía, el jefe o jefa final es el supervisor de tesis, no yo. O sea, quien corta el queque en esto, y ahí está todo digamos, la jerarquía y la jineta son los supervisores que están con ustedes trabajando semana a semana. Porque son ellos también los que van a sugerir comisiones. Eventualmente conocen a los colegas, conocen la disciplina. Yo no, pero yo los voy a ayudar a justificar sus proyectos. Y voy a evaluar unos pequeños avances. ¿Cómo se estructura el módulo? El módulo se estructura con 18 horas de actividades colectivas conmigo y otras 18 horas que son con su tutor o director de tesis. Eso los directores lo comprometen en el módulo, así que son 18 y 18. Eso daría alrededor de 2 horas de trabajo, 2 horas de trabajo semanal tutoriado, orientado por un profe y 234 horas de trabajo autónomo. Este es un módulo que tiene un harto creditaje, si ustedes se fijan, tiene 10 créditos de sistema de crédito de transferencia, así que es una carga importante dentro del magíster. Los módulos que más se llevan carga dentro del magíster son proyecto de tesis, avance de tesis y tesis de examen de grado. Esos tres módulos se llaman más o menos el 70% de la dedicación del programa y el resto quedan los otros módulos. Por eso aquí, y se fijan la cantidad de trabajo autónomo, es importante porque ustedes van a tener que escribir, estudiar y eso está reservado así. Y los compañeros de años previos han declarado que el tiempo ha sido suficiente para este módulo y los otros dos. Este es un módulo que ha sido bien evaluado por sus compañeros previos. Tenemos la retroalimentación de él, así que ha servido para terminar con un proyecto de tesis defendible y una tesis defendible. Incluso en estos proyectos también han emergido papers ya publicados de sus compañeros. Esa es la dedicación entonces horaria y ahí están las evaluaciones. Las evaluaciones son un 40% del proyecto escrito, el final, un 40% de la defensa y conmigo un 20% que es de hitos preparatorios para ese paso. Dicho de otra forma, el diseño actual va a ser trabajado conmigo de forma tal de que estos hitos preparatorios más el trabajo con sus supervisores nos lleva a tener un proyecto aprobado a final del año. Esa es la idea, el objetivo principal de esto. Como ustedes sabrán, ¿cierto? En posgrado, más que la nota, finalmente, del magíster o de un doctorado, una especialidad, más que la nota misma, lo que importa es aprobar los hitos. O sea, ojalá con la mejor nota posible, pero la idea es avanzar. Ese es el fondo de esto. O sea, no tienen que estar tristes si tienen un 6 un 7 un 5,5 o lo que sea. Digamos, yo diría que sobre 5 ya son buenas notas en posgrado, magíster y doctorado. Y sobre todo aprobar los hitos. Aprobar los hitos, que eso los lleva al grado. Nadie después les pregunta qué nota obtuvieron en su doctorado, en su magíster. No se pregunta, eso no es tema. Eh, Ni tampoco, fíjense, para las becas asociadas a investigación. Lo importante es ir aprobando y avanzando. Y sobre todo, publicar, presentar en congresos, ¿cierto? Tener eventualmente participaciones en capítulos de libros, charlas, etcétera, pero la idea es que vayan documentando todas sus participaciones científicas. Eso sí es importante, entonces un buen proyecto ya se puede presentar en congresos y en otros lugares. Ahí está el 20% conmigo y son 4 hitos de 5%.
Son hitos chiquititos, entonces se pueden trabajar bastante bien. Para quienes vienen conmigo desde análisis crítico de la literatura, son hitos y son avances más pequeños que en ese módulo, así que entiendo que son más fáciles de llevar. Entonces el hito uno que va a ser el 24 de agosto y una evaluación de un 5% del módulo, es el mapa inicial del proyecto. El siguiente hito va a ser a finales de septiembre, con la coherencia científica. El hito 3 va a ser en octubre, con método, análisis y factibilidad. Y el 4 es una predefensa formativa. Eh, en este módulo a veces ocurren cosas, como por ejemplo que un estudiante esté listo para presentar antes de que tengamos toda la planificación ejecutada del módulo, y eso puede ocurrir, y es totalmente aceptable que ocurra. O sea, ustedes, si está todo bien, avanzan, tienen todo listo, comisión y el supervisor dice que está todo bien para defender. Ustedes podrían defender desde mañana hasta el último día del semestre. ¿Ya? Generalmente las defensas ocurren eh, entre octubre y diciembre. Eh, el año pasado nadie se atrasó. Todos defendieron dentro del el plan de año académico. El año anterior un estudiante se atrasó y el primer año dos y dos. Así que hemos ido mejorando la gestión de los proyectos de tesis. La idea es que la predefensa formativa ocurra antes de esa defensa oral, para que ustedes puedan preparar algunos elementos de la defensa. Hay certezas en que si hacemos ciertos ajustes, ellos sean bien mirados o eventualmente mal mirados por una comisión. Colegas, en esto no hay certezas. A veces ustedes pueden tomar decisiones con su tutor, y ha pasado ya, hay varias historias en el magíster y conversaciones que he tenido con los colegas previamente, en donde hay una conversación con el estudiante, el tutor, dicen vamos a sacar esto de la presentación, sí, porque no aporta o qué sé yo, y después la comisión lo pide de vuelta, o al revés. Decidieron dejar cosas que después la comisión le dice sacan. Y eso también a veces tiene un reflejo en una evaluación. Por eso digo que no se centren tanto en la nota, sino que más bien en avanzar. Así que certezas no hay. Uno se puede hallar sorpresas con las comisiones, sin duda, sin duda. El proyecto es una cadena lógica que obviamente parte con un vacío de conocimiento, con un problema por resolver, va a su pregunta, hipótesis, objetivos, metodología, y llegar finalmente a una contribución. Yo les mostraba esta cadena lógica, está representada en los artículos científicos bien publicados. Un artículo científico bien publicado, bien ejecutado, digamos, tienen que mirarlo como fue un proyecto que ya fue exitoso. De alguna forma, ya recorrió este camino. Por lo tanto, hay varios elementos de un proyecto que ya se ven reflejados en un paper escrito. Obviamente, si ustedes se van acostumbrando a leer papers de buenas revistas odontológicas de buena calidad, obviamente están expuestas a un buen proyecto ejecutado. O sea, pasaron varias cosas en ese proyecto que lo llevaron a estar muy bien publicado. Y adicionalmente, si esos productos científicos están liderados por equipos de una relevancia importante, más certeza aún tienen de que el proyecto eh, va a ser útil. Ustedes, seis aquí, van a tener diferentes, perdón, siete aquí van a tener diferentes proyectos. Diferentes proyectos, algunos quizás más experimentales, otros de revisiones, otros pueden ser estudios transversales, longitudinales. Todo bien. Este programa, y como director lo digo, no busca que ninguno de nosotros nos ganemos el Nobel con esto, sino que ustedes logren cierta autonomía para poder ejecutar y comunicar un proyecto de forma oral y escrita. Por lo tanto, todos los productos científicos, salvo casos clínicos y también revisiones de la literatura narrativas, o sea, aquellas sin metodología, esos dos productos no los aceptamos, caso clínico y revisión narrativa. Todo el resto que tenga, que sea un estudio más bien descriptivo o con hipótesis de tipo, ¿cierto?, de correlación, asociación o interferencia o causalidad, nosotros los aceptamos.
Obviamente, ustedes van a encontrar, y creo que ya ustedes han encontrado, profesores que se enamoran más con su idea o les gustan más sus proyectos, ¿cierto? Y otros que no tanto. Y incluso eso puede vivir en una comisión. Está en nosotros como autores de un proyecto poder cautivar a profesores que tienen mayor resistencia frente a nuestros proyectos o eventualmente convencer. O a veces algunos de ustedes, porque ustedes están en un camino de independencia y el camino de independencia es una conquista, no es algo que se regala, la independencia no se regala, es una conquista. Y la conquista no está libre de conflictos. Por lo tanto, es muy probable que varios de ustedes, y no todos, van a tener conflictos. No me refiero a un conflicto tipo, nos vamos a agarrar de las mechas con no así, pero me refiero a un conflicto científico, va a haber un debate, van a haber posiciones contrapuestas. Todos ustedes aquí son súper jóvenes y probablemente sus tutores tienen más edad. Y eso lleva a que sus tutores estén en una etapa más conservadora de la vida, arriesgando menos. Y ustedes que están iniciando en la ciencia están arriesgando más. Por lo tanto, ahí hay una perspectiva, una visión diferente. Y eventualmente en eso que ustedes quieran arriesgar más, van a ir con su proyecto hacia un lugar y eventualmente su tutor va a querer llevarlo a otra. Y ahí se tienen que encontrar y resolver el conflicto. Lo que sí es importante decir de que de alguna forma el tutor, la tutora con su experiencia ya saben eventualmente cuáles son caminos más riesgosos y caminos más seguros de éxito. Pero en esa confrontación hay un terreno de grises que ustedes pueden ir ganando pequeñas batallas para que el proyecto vaya tomando cierta personalidad, ¿ya? Pero la relación no está libre de conflictos. Ojalá que ese conflicto no sea tal de que ustedes terminen una relación, sobre todo porque ya estamos en tierra derecha de un segundo semestre que empieza a mirar una calificación. Por lo tanto, diría yo que el periodo de exploración eh, era el primer semestre. Y por eso en el primer semestre están estos módulos de más basales, más transversales, más de mirar otros investigadores, pero ya ahora vamos al proyecto. Entonces, si alguno de ustedes todavía no se ha definido, ya esta semana y la siguiente debería ser. Si no, no van a alcanzar. ¿Ya? Así que esa es una idea que quiero dejar aquí plasmada. El formato, entonces, como los proyectos son muy distintos, son flexibles. Por lo tanto, estas sesiones tienen que aplicar a todos los proyectos. Yo no puedo hacer una sesión para estudios epidemiológicos si no hay estudios epidemiológicos o hay algunos que sí, otros que no. Por lo tanto, lo que van a ver ustedes aquí en esta sesión y lo que vamos a trabajar es aceptar todos los proyectos, pero la lógica es la misma para todos. Digamos, desde esa lógica CARS que yo les contaba el primer semestre, de crear un espacio de investigación, ¿cierto? A justificar muy bien su vacío y en consecuencia eh, unir eso con una metodología y preguntas. Si ustedes tienen avances, todo bien. Aquí no hay problema con eso. Si no tienen avances, todo bien también, porque el proyecto formalmente es una propuesta. Digámoslo de otra forma. Ay, parece que tengo mal internet. Me voy a dar internet con el celular. Me fui, ¿cierto? Un ratito. Parece que se me quedó pegado el computador. Me Ido voy a dar como Sí, esta Doc. es la segunda vez. la segunda vez. Vamos a... Adiós este de aquí. Aquí. Y ahora voy a cambiar de señal. A ver. Ahora debería andar mejor. Ahí estoy de vuelta, me caí, me había equivocado de red.
Sí, Sí, Doc. Perfecto, aquí pero estamos. ahí estoy. Súper. Eh, Esto estamos ok. Bueno, y lo que yo les envié en primer lugar fue acuerdo de supervisión. Ustedes verán que un acuerdo de supervisión, no me acuerdo cuántas páginas tiene, pero tendrá más de cinco, ¿cierto? Eh, que es un acuerdo que regula las responsabilidades de los tutores y de los eh, estudiantes. Este acuerdo de... Perdón, Doc, perdón, ¿Ah? perdón, Doc, parece que no está compartiendo su pantalla ahora. No sé si nos ¿No? quería compartir algo. Oh, a No. ver. eh, Ahí está. ¿Ahí sí? Súper. Está cargando, Doc. Sí. Ahora sí. Ahora cargó. Sí, Doc. Sí, El Doc. acuerdo... Ahí sí, ya. El acuerdo de supervisión antes tenía otra estructura, era más breve, pero en las reuniones de reciprocidad que hemos tenido con los colegas y con los estudiantes, ha ido cambiando el formato y digamos como mejora del programa, el acuerdo ahora de supervisión tiene un formato diferente, en el que ustedes ya tienen que establecer con los profesores y profesoras un plan de trabajo, eventualmente cómo se va a comportar esta relación en el tiempo, cuáles son los horarios o momentos en que ustedes van a establecer las tutorías. Y con esto, la idea es que nosotros podamos ver cómo van los proyectos. Yo les voy a ir preguntando eso para ver, no ha ocurrido, felizmente, pero podría ocurrir, ¿cierto?, de que algún proyecto comience a atrasarse, porque no hay una buena comunicación, el profe no responde, cosas que pasan, sobre todo en el pregrado, pero el magíster puede no estar, eso no puede estar, puede presentarse, digamos, no podría estar. Así que, ¿cómo van con los acuerdos de supervisión? Ya, bueno, yo recién estaba justo poniéndome de acuerdo con el Doc Hidalgo, como que más o menos de los tiempos. Creo que lo que me tengo que sentar como a calcular es que hay una parte donde se habla como de fechas estipuladas de lo que creo que es lo que usted llamaba que eran hitos. Como que hito uno, fecha tal, hito dos, fecha tal. Entonces ahí como que no terminé de llenar mucho. Como que dije, ya, vamos a tener la clase para ver como que no sé, o sea, es que no sé como que ya usted ahora dio unas fechas y yo como que ya ahí las anoté, justo porque Estas son esa las parte fechas me que los había voy a, como, claro, esas son las fechas que los voy a evaluar yo, ¿cierto? Y eso tienen que armonizarlo con el plan de trabajo individual, en claro. cada proyecto, cada proyecto. La Sí, idea es la idea eso es que los como que lo proyectos había estén dejado escritos. así como Está, incompleto, güey. está pensado que, en el fondo, que los proyectos tienen que estar escritos antes de que ocurran las fechas de defensa, digamos, antes del año académico. ¿Mm? Eh, y sobre todo también es porque a veces cuesta reunirse. Entonces la idea es que haya un plan cobrable por el programa, tanto para sus profesores como para ustedes. Y generalmente, estos problemas no vienen por el estudiante tiene más tiempo, a veces el profe menos, entonces la idea es que haya un compromiso de reunión, que ningún estudiante diga, el profe no estaba, no nos hemos reunido, porque también, como le digo a los estudiantes en proyecto memoria, y memoria, que parece que coincidimos con Milena, ¿cierto? Coincidimos en ese módulo, cuando yo lo llevaba. Y yo les digo, si ustedes tienen, les gusta la idea, etcétera, pero el profe no les responde, no se pueden juntar, no les da feedback, etcétera, etcétera, esa es una relación que no es factible. Aunque el proyecto sea factible como idea, pero que la relación no esté floreciendo, hace que el proyecto no avance. Y ahí ustedes tienen que pensar en cambiar de tutor. Todas esas cosas tienen que evaluarlo ustedes. Yo creo que ya tienen esa película más o menos clara. Eh, la tarea uno de esta semana, para que conversemos la próxima, yo les pedí que llenaran
un documento, ¿cierto? Con varias preguntas. Yo sé que eventualmente eso no lo tenían claro hasta el momento que apareció esa hoja, ya que es una hoja que puede haberlo sorprendido, pero yo sé lo que hace esa hoja. Esa hoja obliga a conversar. Entonces, a partir de esa hoja, lo que ocurre es que ya los tutores y tutoras con los estudiantes muchas veces se sienten y dicen, ya, veamos, ¿qué te están pidiendo? Y ahí uno empieza la conversación. Entonces, yo hoy día quiero que ustedes me puedan mostrar que han conversado con sus profes, que muestren la hoja, digamos, para yo entender en qué estamos, para después ya ir eh, analizando aquello. Van a ver en la planificación del módulo sesión a sesión que unas semanas más adelante ya viene una evaluación relacionada con esa primera tarea. Entonces la idea es que de esta semana conversemos de eso, la siguiente ya tengan más o menos esto acabado. No preparen un PowerPoint, la idea es compartir, seguir compartiendo el documento en la pantalla y la idea es que ustedes clarifiquen, que estén las ideas más o menos claras. Para eso es esta semana y la que sigue. Adelante, Jorge. Doctor, una primera pregunta. El acuerdo de supervisión, y quizás lo dije, me lo perdí, pero ¿tiene alguna fecha idónea en que uno lo envíe? Le pregunto porque yo lo revisé y hay muchos aspectos que hay que completar que yo aún no tengo definidos, porque aún estamos con el doctor, más que por él, por mí, quizás cambiando el diseño del estudio. Entonces, ¿cuál sería la fecha, así como el plazo final en que hay que entregar esto? Antes de la evaluación, del primer 5%. Ya, Porque es un insumo, eso. ese acuerdo es un insumo para esa primera actividad. Entonces, antes de la primera evaluación, que es a finales de mes, ya no me acuerdo cuándo era, 20, ¿cuánto? Pero parece como en 2 o 3 semanas Agosto. más. Ya, perdón, no el primerito, no, perdón, no el primerito, no el primerito. Porque el primer hito dice 24 de agosto. Sí, es el primerito, ¿no? Tengo entendido, o eso entendí yo. Claro, por ahí donde va el primerito, ese en ese momento. Ya, o sea, es la próxima semana. Es luego. 24 de agosto. Sí, es muy encima. Sí, pues. Pero como les decía, yo asumo una cosa cuando partimos este módulo, que no partimos de cero, o sea, ya hay conversaciones. Entonces, la verdad yo estoy obligando es que acuérdense que el proyecto cambia una propuesta, pero lo que yo estoy haciendo es que se comprometan algunas cosas. Y sobre eso construimos, y eventualmente puede cambiar, eso no hay problema. Pero la idea es Ok, que ustedes, es lo que pasa, se sientan a conversar y ya firman algo. Y me acuerdo, quedó un correo pendiente justamente de Jorge, que era un correo donde quería un feedback, y me imagino que están a propósito de eso, de los diseños, ¿cierto? Sí. sí, sí, pero yo intuí, profesor, que no hubo respuesta porque por el curso que venía, eso fue lo que intuí yo, que era como que lo íbamos a conversar acá. Sí, no, la Ah, verdad quedó un borrador, lo tengo medio redactado, así que yo creo que te lo respondo igual. Sí, que eran hartas cosas las que había que escribir, pero sí, vean, conversémoslo aquí igual, también. Eso es lo que tengo de preparación. Tengo un correo de borrador ya cargado con todos los elementos del módulo. Les vuelvo a enviar el sílabus, todo eso está igual. Lo adicional que viene en ese correo es la planificación semana a semana y las rúbricas para los 4 hitos. Están todas en un mismo documento. Así que ustedes ya van a saber cómo van a ser evaluados. Adicionalmente a eso, creo que ya les compartí, pero viene en el correo las rúbricas de la evaluación oral y escrita y el formato del proyecto. Así que ahí está todo. Eh, no es obligación de este módulo, pero lo va a hacer para tesis y examen de grado. Si ustedes quieren escribir su proyecto en inglés, todo bien.
para tesis y examen de grado, que va a ser el próximo año con la profe Constanza Fernández, el texto que se les pide en inglés. Porque tesis y examen de grado salta al paper. Entonces la idea es escribir una vez y es escribir para el paper. El formato de tesis de nuestro magíster es un paper. Entonces no hay que escribir marco teórico, esas cosas, no. No se les pide eso, se les pide el paper escrito. ¿Ya? Así que son tesinas, son documentos breves. ¿Mm? ¿Colegas tienen alguna pregunta? No, Doc, yo creo que la única pregunta que tenía era como que justo con respecto al tema ese que de los hitos, pero ya me respondió, así Mm. que Ajá. estoy clarita como el agua. Gracias. Súper. La fecha semana a semana viene todo en un archivo Excel. Ahí está el semana a semana, donde se identifica en qué semanas van a tener reuniones conmigo y qué semanas no. No nos vamos a juntar todas las semanas. Conmigo no. No es necesario que conversemos todas las semanas. Son, son fechas intercaladas donde algunas veces van a estar conmigo y otras semanas solo trabajo con su tutor. ¿Ya? Porque son 18 horas para un semestre. Digámoslo así, es como si conmigo estuvieran una hora por semana por 18 semanas. ¿Mm? Así que eso viene en el calendario. ¿Ya? Van a ver que dice hacia el final del calendario fechas probables de defensa, que habitualmente es donde han ocurrido las defensas antes. Yo les voy ahora a mostrar eso igualmente. Jorge, Sí, yo tengo una pregunta, profesor, y es una pregunta, se está grabando esto, pero es una pregunta íntima y al mismo tiempo que requiere una respuesta muy honesta. a ver, una Es una pregunta pregunta íntima. íntima, sí, sí, que requiere una respuesta muy honesta. Bueno, voy a pausar Em, entonces. Así que no veo ningún inconveniente. Yo lo que haría es invitar, invitar al equipo de investigación que se gane su et al. Sí. Y hice mal los cálculos. A ver, son seis, ¿cierto? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Son seis estudiantes, ¿cierto? Está bien. Que veía siete cámaras y dije, no conté a un estudiante. Ahí está. Entonces, ahí están en la pantalla todas las fechas. Eh, está el foco en lo que estamos. Ahora inicio ruta del proyecto. También van a ver qué sesiones son evaluadas. Cuando no trabajan conmigo y cuando sí. Por ejemplo, esta sesión de acá. No estoy. Ven, aquí hay otras que no estoy. Entonces, esas sesiones son para trabajo netamente con el tutor, para repartir las 18 y 18 horas. Está avisado cuándo son las evaluaciones y aquí está la primera, que sería el lunes 24 de agosto. Y el lunes 24 de agosto es la próxima semana, ¿o no? Sí. La próxima semana ya tenemos un 5%. ¿Quién quiere contar de qué será su proyecto? Ya, yo puedo compartir algo. Comparta algo entonces. Vamos a... Un segundito. Mm, ya. Ay, Ahí parece que di todos los permisos. ya. Eh, ya, yo creo que se ve, ¿cierto? Sí, Ya, bueno, yo
Traté de avanzar lo más que pude. Ahí está. Ya bueno, vamos a subirle un poquito más al zoom. ¿Se ve bien o no? ¿Se ve bien? Ya. Bueno, ya bueno, mi director de la tesis la voy a trabajar con el doctor Hidalgo y en teoría la otra parte, como dice usted, codirector, en este caso lo más probable es que sea el doctor Ueda, bueno, que es el que nos va a apoyar en la parte dosimétrica de la situación. Bien, hasta ahora mi título es Comparación de dosis de radiación ionizante en manos del operador durante la toma radiográfica intraoral con equipos portátiles de rayos X dental tipo cámara y tipo pistola versus un equipo fijo. Bien, entonces básicamente el problema radica en que los equipos portátiles de alguna manera han aumentado su uso y se ha creído como que de alguna manera puede reemplazar o se puede como sustituir como un equipo de uso clínico de rutina, eh, cuando en realidad la parte de la protección radiológica no la acompaña. Sobre todo porque el equipo hay que sostenerlo. Realmente no es comercializado como un equipo que se utiliza con algún trípode o algo por el estilo, que no te da, sino que se vende como que hay que sostener el equipo. Y en realidad, sí, el operador sostiene el equipo. Entonces, lo que nos gustaría saber es si, bueno, bueno, que se me olvidó mencionar que ahorita mismo existen dos diseños. Ya hay un tipo de diseño que es cámara, que es como si fuera una cámara, o sea, se sostiene con las dos manos, no sale en otra mano. Y hay otro diseño que es tipo pistola, ¿ya? Que se sostiene con una mano. Bien, entonces, hasta ahora no se ha evidenciado si esta diversidad de diseño afecta o hay mayor o menor radiación al operador en base al diseño, ¿ya? Y aparte que realmente no se incluye dentro del protocolo de la toma radiográfica con estos equipos el uso de guantes plomados. Bien, entonces, hasta la fecha, ahorita no se ha logrado como hacer el estudio de esos dos equipos, o sea, de estos dos diseños, perdón, sin ningún tipo de protección, o sea, de elemento de protección que serían los guantes, y además que se evalúe con el uso de los guantes. Hasta ahí me expliqué. Ya. Entonces, como bien dije, la brecha del conocimiento básicamente es que no hay una comparación actual directa en que de la radiación que pueda recibir el operador específicamente en manos. ¿Por qué específicamente en manos? Por lo que mencioné de que existe la sujeción del equipo durante la toma radiográfica, siendo el lugar más cercano al operador o con mayor probabilidad de recibir radiación al operador cuando se tome la radiografía. Bien, entonces, hasta ahora mi pregunta de investigación es, ¿existen diferencias significativas en la dosis de radiación ionizante absorbida en las manos del operador según el tipo de equipo utilizado? Llámese el portátil, que puede ser tipo cámara o tipo pistola, o el fijo, y según el uso de guantes plomados como medida de protección durante la toma radiográfica intraoral. Y bueno, hasta ahora la hipótesis que se tiene planteada
es que la dosis de radiación absorbida en manos del operador es significativamente diferente entre un equipo tipo pistola y uno tipo cámara a comparación del equipo de pared o el equipo fijo. Siendo estos últimos los que presentan, o sea, el fijo, menor radiación al operador. Y bueno, se cree, bueno, los dos últimos porque a la final es el de cámara, en teoría debe sostenerse con las dos manos, versus el de pistola, que es con una mano, ¿ya? Por eso se cree que va a ser menor radiación, esos dos últimos. Y bueno, evidenciar que el uso de guantes va a reducir de manera significativa, de guantes plomados, va a reducir de manera significativa la radiación en manos de equipos portátiles. Sí, ¿verdad? Sí, yo quiero aquí preguntar el, ¿cuál es? Yo identifico como varios vacíos, pero ¿cuál es el vacío que no, qué es lo que no se sabe? Que en realidad sí hay, el primer vacío primordial es el tema del diseño del equipo. O sea, comparar que el equipo tipo pistola es mayor o menor o es más seguro o menos seguro que el tipo cámara. Eso es lo primero, Ya. ¿ya? ¿Cuántos? eh, Nosotros nos tuvimos este año en revisión crítica con Greta y con Claudia, ¿cierto? Pero por recomendación, Greta, tu corazón te dice cuántos vacíos de conocimiento debería llenar un proyecto. Uno, Uno, de acuerdo. Y inicialmente puede responder otras cosas, pero entonces yo identifico varios vacíos, por eso yo te preguntaba cuál es, y tú dijiste primariamente es este. Entonces ese es el vacío. Y la pregunta después ya, que tú quieres resolver o ver si es que cuál diseño, tú quieres ver va a recibir. cuál Ujú, diseño, en cuál diseño el operador recibe menos. correcto. Se sabe ya eh, que en los portátiles el operador recibe más o recibe menos versus que en los de pared. ¿Se sabe eso ya? Sí, Y lo que no se sabe es de los portátiles, cuál de los dos diseños es el que el operador recibe más o menos. correcto, Ya. ¿Y tú crees que hay un diseño que recibe más y un diseño que recibe menos, correcto, que es el que se toma con dos manos, recibe más? correcto. Ya. En teoría. En teoría, sí, pues sí, así son las hipótesis en teoría. Ajá, Ya. Entonces, dale una dirección. ya, Pregunta de ok. investigación. Va a tener la dosis y tienes los diseños. Y son dos diseños. El tercero viene como un control. Ujú, Pero lo que se es justifica correcto, aquí es el equipo tipo. El equipo tipo, el equipo portátil tipo cámara recibe o las manos del operador del equipo tipo cámara reciben más radiación o dosis de radiación que las del tipo pistola. ya, entendí. ¿Cuántas respuestas a tu pregunta, a esa pregunta tienes? ¿Cuáles son las dos Mm, posibles? ya lo decino. Sí, no, listo. Hipótesis. El equipo el equipo portátil de cámara o las manos del operador del equipo van a recibir más radiación que las otras que no. Objetivo de general, en vez de comparar, tú vas a comparar ¿para qué? Ya, Para determinar si las manos del operador
que las manos del operador es el operador. Entonces uno, ahí hay que conviene con la claridad de un proyecto definir si es mejor escribir las manos del operador o escribir el operador, porque las manos son el operador. Mm, Entonces, en realidad, claro, el operador es el dueño de las manos y la operacionalización del operador son las manos de esa persona. Entonces, quizás puede ser cl- como determinar si el operador de equipos portátiles tipo cámara recibe más o menos radiación. Ahí hay que darle una dirección. ya. En este caso sería más. Yo, Determinar si yo creo, Doc, que, o sea, no sé, o sea, igual le podemos dar una vuelta, pero como en dosimetría se busca medir diferentes puntos del cuerpo humano, o sea, se habla de cristalino, se habla de tiroides, se habla de gónadas. Entonces, quizás, en verdad creo que igual es un tema, o sea, lo puedo establecer como al principio de que ya todo lo que sea operador obviamente van a ser las manos, pero no sé si me doy a entender, por como que ejemplo, no sé si, no es que, tú puedes decir, un proyecto puede decir salud bucal, pero salud bucal ujú, para periodoncia y para patología y para rehabilitación oral no es lo mismo. ujú, Pero todos quieren hablar de salud bucal. La operacionalización para cada disciplina hace la diferencia. Entonces, claro, si, por ejemplo, ¿qué pasa, Greta, si yo te dijera que el título del proyecto máximo tiene que tener 12 palabras? Las manos del operador. Se gastó 3. ya, De sí, repente hay congresos que les piden entiendo, 10 o 15. Entonces, ¿cuál sería el título para que te permita expresar de forma más fácil el sentido del proyecto y eventualmente la metodología? Uno habla de las manos. No, no sé si ya, me explico. claro, Entonces, el título del sí, sí, proyecto sí, y el objetivo general y la introducción va a hacer énfasis en las variables teóricas conceptuales y los objetivos específicos, la metodología, van a hacer énfasis en las variables operacionales. Entonces, dicho de otra forma, la sí, claro, recomendación sería, en mi caso, hablar de operador o incluso reducir eso y después hablar de las manos en los objetivos específicos y en la metodología. Sí, creo que por ahí iría. perfecto, Ahora, la hipótesis del objetivo general, yo recomendaría darle una dirección. Como ya tienes, como tú apuestas a que en teoría va a ocurrir algo, tú puedes, el objetivo en vez de comparar, puedes darle una dirección y determinar si el operador de equipo portátil cámara recibe más radiación que el operador del tipo pistola. ¿Cómo lo vas a determinar? claro, Para eso vamos a ver, y ahí empieza la metodología. Esa sería mi recomendación ya, en este día. perfecto, ¿Quién sigue? muchas Gracias, gracias. Greta. Ya, yo puedo Ya, seguir. mejor así, justo los proyectos que no recuerdo, que no he visto. Ya, voy a compartir. Ya. Ya, ¿se ve bien? Sí, Ya, bueno, mi proyecto de tesis, el director es el doctor Vidal Pérez y como codirector va a estar el doctor Alejandro Hidalgo. La línea es diagnóstico, prevención y tratamiento y el estado del acuerdo, no sé, o sea, tenemos prevista la reunión semanal con el doc, pero no sé a qué se refería tanto eso. Después, el título provisional de mi proyecto de tesis es Localización de caninos maxilares impactados mediante tomografía computarizada de ascónico. Estudio multicéntrico en Chile, Perú y Costa Rica. Entonces, la relevancia del problema, bueno, que la impactación del canino genera en aproximadamente un 50% de los incisivos laterales de absorción radicular. La posición vestíbulo-palatina, sobre todo del canino impactado, define el abordaje y el pronóstico del tratamiento que finalmente va a tener el paciente, por lo que su localización precisa es sumamente importante.
Todo esto con tomografía computarizada de ascónico. ¿Cuál es la brecha del conocimiento? Que este patrón vestíbulo-palatino va a diferir en el fenotipo según la literatura, ya que en pacientes que son caucásicos o europeos, en donde se han hecho estudios, generalmente este canino se encuentra por palatino. En cambio, en poblaciones asiáticas se ha eh, registrado que existe un predominio de que este canino impactado está por vestibular. Entonces, hay escasa evidencia si es que este tipo de patrón, ya sea por palatino o por vestibular, se ha aplicado, o sea, se ha evidenciado en poblaciones latinoamericanas y si es que se comparan entre estas mismas poblaciones. De esta forma, secundaria tampoco, o sea, eso es su problema. Y también tengo que, de forma secundaria, tampoco se existe evidencia sobre si el grado de dificultad del tratamiento según donde está el canino, difiere también entre estas poblaciones latinoamericanas. Todo esto, para poder localizar el canino, mediante la tomografía computarizada de ascónico, se va a hacer con una medición que es KPG Index, que es una medida que ya está evidenciada y que también está estudiada y se ha hecho también distintos análisis, por ejemplo, medir el kappa entre interobservador, intraobservador y todo. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿cuál es la localización vestíbulo-palatina más frecuente del canino maxilar impactado por tomografía computarizada de ascónico en Chile, Perú y Costa Rica? ¿Y existen diferencias entre países y frente a lo descrito en poblaciones caucásicas y asiáticas? La hipótesis es que esta distribución del canino vestíbulo-palatina en Chile, Perú y Costa Rica no se ajusta completamente a los patrones de poblaciones caucásicas o europeas ni asiáticas y difiere también entre estos tres países. Entonces, el objetivo general es determinar la localización vestíbulo-palatina más frecuente de los caninos maxilares impactados con tomografía computarizada ascónico en Chile, Perú y Costa Rica y comparar los hallazgos entre estos países. Ya, No sé qué le parece a este momento. yo creo que el proyecto no necesita hipótesis. Ya, Yo creo que es un proyecto descriptivo de distribución vestíbulo-palatina del canino impactado. Y la respuesta ya. a la pregunta de investigación de cuál es la localización, la respuesta va a ser esta es la de localización, la distribución y Ujú, todo lo demás. No, como es un estudio descriptivo y multicéntrico, no necesita hipótesis, no tiene una respuesta de sí y no. Eh, ujú, la pregunta que yo tendría así para aquí para fortalecer el estudio es, ¿existe algún estudio previo multicéntrico que haga esto mismo? ya. ¿Existe? La verdad es que yo encontré un estudio que estaba en Perú, otro en Argentina, pero nada que fuera multicéntrico, por ahora, ¿Y cuál es la sino ganancia? que eran estudios propios del país. Claro, ¿y cuál es la ganancia de que sea multicéntrico? En el fondo, ¿en qué le va a ganar el de ustedes a ese? Obviamente, ya que es multicéntrico, Que, tiene sus ventajas. claro, lo que pasa es que había, por ejemplo, un estudio en Perú que determinaba que era más frecuente por vestibular el canino impactado, pero en Argentina se demostraba que era más frecuente en palatino. Entonces es como ver si es que hay un patrón comparando ya tres países y acoplándolo quizás a la literatura que ya existía y ver también la comparación entre los países. Yo he visto estudios latinoamericanos multicéntricos descriptivos que le ha ido bastante bien a esos estudios, donde puede encontrar la forma como robustecer la propuesta en la triple O. Yo ya he leído un par Ujú, de estudios de tumores odontogénicos y patrones poblacionales del cáncer en Latinoamérica. Yo creo que por ahí podrían ver para la justificación de cómo esos estudios llenan el vacío necesario para la población latinoamericana. Pero el ya. estudio de ustedes
les tiene que ganar a los otros dos. Ujú, Y en la introducción claro, del estudio de ustedes tiene que estar lo que ya se sabe de Latinoamérica, que se sabe. Entonces, es decir, en el fondo no es inédito, pero le va a ganar porque, y esas razones tienen que ya, estar en la introducción. Sí. Y no necesita ya, hipótesis. Si necesitar hipótesis es porque hay que justificar por qué ustedes creen de que la distribución va a ser distinta. Y por qué es claro, necesario comprobar de que la distribución es distinta. Pero yo creo que no necesita hipótesis, yo creo que es ya. descriptivo. Sí. Ujú, Y sí, de entonces, hecho sí es descriptivo. y ahí les pido que le den una mirada. Para esta parte sirven las clases de análisis crítico de la literatura. Ese material sirve porque justamente la novedad de un estudio descriptivo es la descripción. Por ejemplo, estado de salud bucal, se descubrió que sobrevivieron unos Selknam a la matanza de Tierra del Fuego. Entonces, ya, pero la salud bucal de la población, como que no es muy novedosa hacer un paper de eso. Pero esta población estaba oculta y es primera vez que se descubre en este siglo de que sobrevivieron personas. Entonces, el solo hecho de que la población es redescubierta le da originalidad y justifica un estudio que se ha hecho varias veces. Entonces, la novedad de los estudios descriptivos es la descripción, lo que se va a describir. Entonces, el centro del Ya, proyecto es justificar por qué esto es novedoso, por qué hay novedad aquí y por claro. qué va a aportar. Lo de la dificultad del tratamiento ya es otra cosa anexa. Otra cosa Claro, anexa. lo que pasa es que sí, con el índice que se va a medir, la localización de del canino, resulta que el índice también abarca la dificultad de tratamiento que podría tener el canino. Entonces, por eso es que se puso como anexo. Claro, eso es una variable Entonces, operacional, pero lo que tú quieres igual va a describir la ubicación con un índice y ese índice se da dificultad, aparte de la ubicación. ujú, Sí, claro, sí. No, la misma recomendación para Greta, centrarse en un vacío. ya, Y ese vacío se responde con un objetivo. Gracias, Claudia. ya, ok, Y vamos con el último antes de hacer un recreo. ya. ¿Quién más? A ver, Démosle. ¿quién de los Yo chiquillos ha puedo. cambiado proyecto? Parece que Enzo y Roberto. De lo que vi en la primera. Entonces, yo creo que alguno de ustedes dos podría ir. Voy a proyectar, Doc. Ya, Enzo, adelante. Déjeme ver. Mm, Compartir. Sí. Ya, Doc. Eso sí, la reunión la tengo el día miércoles con la doctora León. Tú la tienes más difícil que estás Y en trabajando con cuanto un a la. decano, una decana. Ahí hay dificultades extras. Así que, de agenda. Encontrar Por un eso es horario muy para que pueda importante el trabajar. acuerdo de supervisión. Para ti es muy importante. Sí. El acuerdo de supervisión ya está ready, Ex- pero tenemos que revisar en conjunto el tema de la tarea, Doc. Más que nada la formalización inicial, el director será la doctora León, el codirector la doctora María Francisca Araya Bustos. Las líneas de odontogeriatría y el estado del acuerdo está en proceso de revisión y firma con directora de tesis. En cuanto al título provisional, lo tenía un poco largo y lo acoté a fragilidad bucal y la asociación con fragilidad sistémica en personas mayores latinoamericanas. Más que nada, la relevancia del problema es que la población latinoamericana está pasando por un proceso de envejecimiento acelerado que lleva también a aumentar la carga de morbilidad y también de síndromes geriátricos, entre ellos la fragilidad, entendida como una disminución de la reserva fisiológica de estas personas mayores y también mayor vulnerabilidad frente a estresores y la capacidad de desarrollar mayor cantidad de efectos adversos. Más que nada la fragilidad bucal, siendo un deterioro leve pero también clínicamente relevante, se va a asociar con fragilidad sistémica, discapacidad y morbilidad según algunos estudios que son asiáticos. Hay metaanálisis recientes que van a estimar una prevalencia en personas mayores comunitarias basadas mayoritariamente en, bueno, en tendencia asiática, como había mencionado, y conocer la magnitud de la región va a ser clave para poder incorporar el tamizaje de funcionalidad oral en la atención primaria orientada al envejecimiento saludable. En cuanto a la brecha de conocimiento, más que nada es interpretativa, no únicamente por la ausencia de datos, sino que también se desconoce
la prevalencia y los factores asociados a fragilidad bucal descritos en el instrumento Oral Frailty 5 Item Checklist, que sería el instrumento que voy a medir en la población, mayoritariamente en cortes asiáticas que son transferibles, que no son transferibles a población latinoamericana. Los estudios regionales midieron previamente salud y hipofunción con aproximaciones clínicas y no únicamente con el instrumento estandarizado con lo que se quiere medir. Ya en cuanto a la pregunta de investigación, sería ¿cuál es la prevalencia de fragilidad bucal en personas de 65 años o más que viven en comunidad en Colombia, Argentina, Brasil y Chile? ¿Y cuáles son los factores sociodemográficos, conductuales y clínicos asociados? Y una secundaria exploratoria que sería ¿existe asociación entre fragilidad bucal y fragilidad sistémica? Y el otro sería ¿qué componente del Oral Flight 5 Item Checklist se asocia de manera más consistente con la fragilidad sistémica? Hipótesis, bueno, hay tres más que nada referentes a las tres preguntas, que es que la fragilidad bucal presenta una prevalencia clínicamente relevante y variable entre países asociada a mayor edad, sexo femenino, menor escolaridad, menor actividad física y multimorbilidad. Y de manera exploratoria, la pregunta exploratoria uno sería que se espera una asociación positiva entre fragilidad bucal y fragilidad sistémica, interpretada como no causal desde el diseño transversal, y como hipótesis exploratoria adicional, que no todos los componentes de la encuesta aportan el mismo peso desde la asociación. Se espera que la dificultad para masticar y el bajo desempeño motor articulatorio muestren también una asociación más consistente con la fragilidad sistémica que la serostomía, dado que hay un mayor vínculo con la sarcopenia orofacial. Y ello Bien, lleva también a desnutrición y posteriormente a deterioro funcional, yo creo que por aquí ya da para que yo intervenga, porque sí, el objetivo sí. Ya, ¿por qué se llama pregunta de investigación? porque es una. Exacto. Entonces, aquí mi primer aporte es A eh, acotar, una. Ahora, no es acotar, es una. centrarme en una. Sí, porque resulta que si yo digo acotar, puede venir esto más cortito, pero todavía vienen tres. Entonces, no, es una pregunta, por lo tanto, un objetivo, por lo tanto, una hipótesis es que va a ser de análisis, causalidad, interferencia o bien descriptivo y por lo tanto no va a requerir hipótesis. Pero también, yo aquí veo tres preguntas, entonces eventualmente puede ser tres proyectos. El hecho de que tú tienes que pasar por una fase descriptiva para llegar a estudiar la inferencia, la relación o la causalidad, no quiere decir que yo tengo que preguntar en la pregunta de investigación primero lo descriptivo. Porque necesariamente para llegar a un estudio de asociación o causalidad necesita haber pasado por una fase descriptiva. Por lo tanto, si en realidad tú quieres ver cuál es la asociación entre fragilidad oral y fragilidad sistémica en personas latinoamericanas, o mejor, para pregunta dicotómica sí y no, ¿existe una asociación entre fragilidad oral y fragilidad sistémica en personas latinoamericanas? La respuesta es sí y no, y necesariamente tienes que haber pasado antes por la descripción para llegar a la asociación. Ahora, si ese no es el proyecto, no, pues, entonces describir arriba. Pero yo creo que si va a tener los datos, va a poder hacer la asociación a causalidad o interferencia. Entonces, yo diría que por ahí podría ser una buena pregunta. Y luego Ya, justificar por qué. Yo he leído papers de que esto lo asocian en población asiática, ¿cierto? En Osaka, en Japón, hay varios estudios de eso, pero a lo mejor en Latinoamérica no. Entonces, otro aporte, al igual que para Claudia, es que si mi estudio es el primero, o hay dos y el mío es el tercero, en la intro decirlo. Por ejemplo, ya, yo tengo un paper publicado con unos chiquillos de pregrado de hace algunos años de alta calidad de vida. No era el primero, era el tercero, pero fue el primero que asoció la calidad de vida a las características clínicas de las lesiones. Entonces la intro dice algo como, este es el tercer estudio que evalúa, pero el primero, ¿qué? Y ahí le coloco la novedad. Entonces, Claudia, o tú puedes decir, esto no es el primero que evalúa esto, pero es el primero en población latinoamericana. Después yo digo, por los países son la operacionalización de la población latinoamericana. Entonces, no es necesario que yo lo coloque en el título, no es necesario que lo coloque en el objetivo, porque estoy operacionalizando, porque de alguna forma, cuando ustedes lo publiquen, ustedes quieren que la gente que lo lee piense que esto es Latinoamérica. Y luego, abajo viene lo de los países. Ahí queda más simple.
Entonces, por ejemplo, si tú en realidad quieres evaluar la asociación entre uno y otro, entonces el objetivo general va a ser determinar si la fragilidad bucal se asocia con la fragilidad sistémica en personas latinoamericanas. Y para cumplir con Ya, aquel objetivo general, necesitas pasar por algunas fases. Entonces, primer objetivo, describir, segundo, y eso. Pero yo te invito a una pregunta, una hipótesis, un objetivo general. Porque ahora como está, te obliga a tres. Independiente que saquen tres papers, pero tu proyecto tiene que responder a un vacío. Solo uno. ya, Sí, Doc. ese sería mi aporte para esta fase. Ya, Doc. Para el objetivo también tendría que ser lo mismo. Exacto, uno. Un Sí. objetivo. Objetivos específicos. Acá tenía estimar la prevalencia de fragilidad bucal en la muestra total y por país, analizar también la asociación entre fragilidad bucal y variables sociodemográficas, conductuales y clínicas mediante modelos multivariados ajustados. Tercero, estimar de forma exploratoria la asociación entre fragilidad bucal y fragilidad sistémica y también evaluar el aporte independiente de cada componente del oral fragil 5 a la fragilidad sistémica. ¿Por qué es necesario en un proyecto reconocer primero las variables conceptuales y después construir las variables operacionales? Lo voy a decir de otra forma en este proyecto. Ya, Lo vimos en el semestre pasado. Pero en este proyecto la prevalencia es necesaria para relacionar la fragilidad bucal y sistémica. Hola, llegó mi jefa. Eh, ¿Es necesaria la prevalencia? de verdad no. No me equivoco, no. Eso son preguntas que estas cosas hay que conversarlas con el equipo de investigación. Acuérdense que yo no soy experto en el área, pero yo entiendo que si yo quiero asociar un estado sistémico de un estado local en una persona, no necesito saber la prevalencia. Claro, me podría ir directo a Ahora, la relación si el entre... proyecto, por eso yo no lo sé todavía, por eso es necesario que lo conversen, por eso vamos Lo voy a sesiones para allá y para acá, es si el proyecto es prevalencia, porque no se sabe la prevalencia, entonces es prevalencia. Entonces, Claro, no se sabe la prevalencia de fragilidad bucal y sistémica en Latinoamérica, lo vamos a hacer. Si es que es el proyecto. Si prevalencia es un dato más, y que incluso ya se sabe, creo que ya se sabe, eh, sería un dato más, Doc. es un dato más, ¿no? Entonces Ujú. aquí nos Ya, concentramos en las variables conceptuales y en las operacionales. personales. Sí, señor. Ya, Bueno, Doc. y con eso entonces Sí, hacemos un recreíto, ¿ya? Eh, Entiendo que Jorge y Milena siguen con el mismo proyecto, Sí. ¿sí? Sí, hasta ahora, sí. ¿Ya? Tuve Entonces, que- y Roberto no, ¿cierto? No, yo tuve un cambio, Ya. pero Entonces, un cambio para bien. excelente. No, te imaginas un cambio para mal, profe. Oh, no. Ya, entonces volvemos a las 7:30 con Roberto. Con Roberto. ¿Ya? Doc, ¿le puedo Sí, hacer una sugerencia? Una sí. sugerencia. Ante el receso, vi las clases del módulo del curso de la corte anterior y en las grabaciones, en el receso, seguía grabando. Y yo creo que puede ser mejor para efectos de nuestro estudio que no se grabe el receso. No, y de hecho, en la cohorte anterior estaba en streaming. Ajá. Entonces ahora en esta corte yo pauso ahora el receso y queda el video más corto. Sí. Eso. También ya también viene ese cambio. Sí, Gracias. sí, sí. ¿Ya? Bien, nos vemos entonces en un ratito. Gracias, Roberto, por la presentación. No quedó grabada. Pero lo que le estaba Qué muy recomendando a interesante. Roberto para que quede grabado era que él está determinar si las lesiones de caries son más frecuentes en las personas con patrones dietéticos
omnívoros versus veganos, o si son menores en veganos versus omnívoros, ¿cierto? Ahí quedó grabado. Al final, esa era la recomendación. Que ando medio dañado hoy día, no estoy en mi mejor. Tengo una gripe. Eh, Deberías poder compartir, Jorge, ¿o no? Sí, Sí. ahí está. Mover esto para acá. Ahí. Bien, antes de leer lo que escribí, compañeros y al doctor Rivera, quiero hacer una especie de un comentario general antes, porque esta propuesta em, ya está en conversaciones de sufrir algunos cambios. Lo que yo plasmé en el documento es cómo terminé básicamente el curso con el doctor Jackman. Pero después de ese curso, yo he estado navegando especialmente por el capítulo de factibilidad, que yo espero que sea un capítulo de este curso, por lo que entiendo llegaremos a ese punto, y por factibilidad está migrando a otro diseño, a otro diseño probablemente, pero el corazón del proyecto estaba aquí. Esa es una reflexión. Y la segunda es que la pregunta que intento responder originalmente con este diseño es una pregunta que viene a propósito de un comentario que a mí me hizo un profesor de odontología adhesiva japonés que se llama Satoshi Masato, que es un profesor súper prestigioso de la Universidad de Osaka. En una conferencia él dijo, este sistema adhesivo va a ser en los próximos 30 años el nuevo gold standard de los sistemas adhesivos. Y a mí esos profesores no se me olvidó nunca. Entonces yo dije, puede que aquí haya algo interesante que pueda aplicar al trabajo. Así que en esos dos elementos he estado navegando. Bueno, el título provisional bueno, el director, perdón, del proyecto es el doctor Yackaman, está en la línea de diagnóstico, prevención y terapia, y le puse solo supervisión asignada al estado del acuerdo porque aún no hemos firmado nada. El título provisional es Supervivencia pulpar tras remoción selectiva a dentina blanda en dientes posteriores permanentes con lesiones profundas, ensayo clínico aleatorizado comparando un adhesivo autogravante bioactivo de 2 pasos frente a uno convencional de 2 pasos. Relevancia del problema. La caries dental es la enfermedad no transmisible más prevalente del mundo. En Chile, más del 55% de los mayores de 25 años tienen lesiones cariosas cavitadas y el desdentamiento alcanza el 62,2%, lo que se asocia, entre otras cosas, con menor calidad de vida en pacientes adultos mayores. En dientes posteriores, el manejo de la lesión cariosa cavitada profunda puede comprometer el complejo pulpo dentinario y a la biomecánica dentaria. El enfoque terapéutico conservador es prioritario, ya que permite preservar la vitalidad pulpar y reducir riesgos de falla mecánica. Aquí se me están repitiendo algunas cosas. De falla mecánica de los dientes. La evidencia disponible muestra que las lesiones cariosas cavitadas profundas pueden ser tratadas con restauraciones adhesivas previa remoción selectiva de la lesión a dentina blanda, abandonando el paradigma previo de la remoción total de la lesión. Sin embargo, aún no se sabe qué técnica adhesiva preserva mejor la vitalidad pulpar tras remoción selectiva de dentina blanda. La mayoría de los estudios evalúa dentina firme o cuerosa en la remoción y los que abordan dentina blanda interponen un liner, confusor que impide atribuir el resultado a la técnica adhesiva o no contrastan diferentes sistemas adhesivos. Ninguno hasta ahora ha comparado sobre dentina cariada residual blanda y sin un liner intermedio. Dos sistemas de plataforma adhesiva idéntica que difieran solo en su componente antibacteriano y remineralizante. La brecha está en que no se ha discriminado entre dos hipótesis mecanísticas, que baste solo con sellar adhesivamente la cavidad o que exista un real beneficio significativo por el efecto antibacteriano, anticolagenolítico y remineralizante añadido al adhesivo. Mi pregunta ¿es la técnica autogravante de 2 pasos con MDPB y fluoruro de sodio con grabado selectivo de esmalte superior a la misma técnica sin el MDP y el fluoruro en supervivencia pulpar en dientes posteriores permanentes con lesiones profundas tratadas mediante remoción selectiva dentina blanda?
Mi hipótesis es que en dientes posteriores permanentes con lesiones cariosas cavitadas profundas tratados con remoción selectiva de dentina blanda, la técnica de dos pasos con MDPP y fluoruro de sodio es superior en supervivencia pulpar a la misma técnica sin estos componentes. Objetivo general, determinar si la técnica autogravante de dos pasos con NPB y fluoruro de sodio y grado selectivo de esmalte es superior a la misma técnica sin el MDPP ni fluoruro de sodio en supervivencia pulpar en dientes posteriores permanentes con remoción selectiva, con lesiones cariosas cavitadas profundas, tratados con remoción selectiva de dentina blanda. Objetivos específicos, estimar supervivencia pulpar clínica, por grupo en esos periodos de tiempo, estimar el estado periapical radiográfico por grupo en los mismos tiempos, luego comparar la supervivencia pulpar entre ambas técnicas mediante análisis de supervivencia y comparar como desenlace secundario la sensibilidad posoperatoria a 24 horas, 1 y 3 meses. Aquí ya da Por- para intervenir. Ujú. Sí, ya yo creo que está reflexionando sobre la factibilidad por los tiempos, ¿cierto? ¿Es por eso? Sí. Sí, porque, perdón, profe, a ver, yo entiendo y yo sé que normalmente cuando uno contrasta una técnica adhesiva sobre otra, y esto es porque está descrito así, uno en realidad las diferencias las empieza a ver en periodos de mediano a largo plazo. No, habitualmente cuando uno revisa artículos publicados a 6 meses, un año, que también ocurre, no hay diferencias normalmente entre una técnica y otra. Por eso es que el estudio lo escribimos en el curso pensando en un mínimo de 3 años, pero con un desenlace secundario que pueda ser medible en un periodo corto de tiempo, al corto plazo. Entonces definimos la supervivencia pulpar como el outcome, llamémosle de mediano plazo, y la sensibilidad posoperatoria como el outcome medible en el corto plazo. Pero en ese proceso, cuando empecé a hacer estimaciones de tamaño de cálculo muestral, fue cuando me di cuenta que probablemente mi muestra iba a estar en el rango de 180 a 200 restauraciones, en base a algunos cálculos que hice. Y eso le comenté a mi tutor que en la práctica es imposible. Yo no tengo ninguna posibilidad de poder hacer eso respetando el plazo de ejecución que la tesis tiene. Y por eso ahí venía, doctor, esto de la factibilidad que estamos planteando. Sí, claro. Y lo otro es que adicionalmente, y ya recuerdo el proyecto que uno puede decir, bueno, mi tesis va a responder esto, pero sigue y quiero llegar a 3 años allá. Entonces, una pregunta que puede hacer alguien del comisionado es, ¿qué certeza tengo yo de que usted va a seguir? Y ahí está el... No, Mm. se lo aseguro, por Diosito, No, 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 no ¿cierto? tengo cómo responder. Claro, entonces ahí ya... Ah, no, entonces no, es decir, prometo otra cosa. Y también un comité de Ujú, ética eventualmente depende de quién lo postula. Si lo postula, por ejemplo, como investigador responsable Rodrigo, está la certeza institucional de que él va a llegar hasta allá, digamos, mm, institucionalmente. Pero igual entonces el proyecto debería responder en mediano plazo, con la sensibilidad. Todo sensibilidad, independiente de que van a hacer las otras cosas. Pero yo me voy a encargar en mi proyecto de esta parte. Entonces tú ujú, dices, eh, siempre en el objetivo, en todos lados, dice en el mediano plazo. Y en el mediano plazo es sensibilidad. Y el resto no lo compromete y eso lo puede quedar comprometido en el proyecto macro, pero tú te vas a encargar de una parte del macro. Es lo que pasa a veces con algunos de los colegas acá. A ver, en el caso de Elso, puede ser de que tú estás tesis anidada en un proyecto. Sí, doc. Claro, entonces Elso no se va a hacer cargo de todo el proyecto. Se hace cargo de ujú, una parte. El proyecto grande mm, está aprobado por comité de ética y él se hace cargo de una parte. Entonces, en el caso de Jorge puede ser más o menos parecido. Tú te haces, mm, hay un proyecto grande que eventualmente tú sigues trabajando con Rodrigo, todo bien. Pero en el ujú, magíster tú dices en el mediano plazo, en el mediano plazo, en el mediano plazo, y después como comentarios extras con la comisión, tú puedes decir, bueno, y esto va a seguir después con estas otras fases, pero no lo comprometes. Y ahí lo aumenta la factibilidad de tu estudio, el cálculo de tamaño muestra puede disminuir para sensibilidad, y esa es tu tesis. Independiente que sigan con las otras cosas, independiente. mm, De hecho, si siguen con las otras cosas, yo diría que va por una tesis doctoral. ujú. O Que sea, está el bien sueño también. es ese. El sueño es ese, pero claro, pero no tengo cómo, uno no puede comprometerme, yo voy a seguir en el doctorado. Entonces, yo por lo que estaba navegando, doctor, es que
Y aquí hago la aclaración, siendo totalmente honesto, como yo vi el curso anterior, en uno de ese proceso hay una compañera de la cohorte del año pasado que no le pasó algo exactamente igual, pero ella igual estaba navegando por un ECA. Y en una de las conversaciones del curso se le sugirió transformarlo a un modelo de piloto, Claro. em, a un piloto. Entonces yo estaba pensando que quizás esa era una posibilidad para mí, para efectos del magíster. Sí, y los pilotos también se pueden publicar. En los pilotos, Sí. eventualmente hay justificaciones que te dicen no usar el cálculo de tamaño muestra, o incluso decir mínimo Ujú, 15 15 30 y 30. Hay papers publicados de eso para todos los gustos, para estudios pilotos, y, y eso se publica. Y el estudio sí. piloto sirve para cuantificar después lo que realmente necesita el estudio mayor, que como el estudio piloto se hace igual que el grande, con la única diferencia que el N es más chico. Y con eso tú Ujú, puedes estimar las diferencias, etcétera, y el cálculo te muestra generalmente cuando el estudio piloto es de uno va a bajar. sí. Va a bajar porque está hecho en nuestro contexto. Va a bajar. Ujú, Yo lo dejaría como piloto y el resultado clínico principal para ti que eventualmente no es el ideal para la técnica, pero para ujú, ti, que ya cumple con un objetivo de formación, el de mediano plazo que te permite responderlo en el magíster. Es como ujú, decir, salud bucal, si tengo plata y tiempo, voy a evaluar perio, rehabilitación, patología, saliva, mucosa, higiene, tiempo y plata, pero no tengo. Entonces, ¿cuál va a ser mis variables representativas de salud bucal? A las que puedo tener acceso. En el caso tuyo, para el magíster, ¿cuáles son las variables de éxito clínico a las que puedes tener acceso? Esta ya, eso la ocupa. Esa ujú. la ocupa, porque es lo Sí. factible de abordar. Doctor, y otra pregunta, porque he estado revisando, claro, algunas, llamamos como directrices de Consort incluso para estudios, le llaman estudios pilotos de factibilidad, así lo publican como, sí, pilotos de factibilidad. Y ellos mencionan que normalmente, por ejemplo, la pregunta y los objetivos cambian cuando el estudio se convierte en piloto y factibilidad. Entonces yo conversé con Ángela, no sé si se acuerda de Ángela Martínez el Ángela año Martínez, pasado. sí, Yo conversé con ella un poquito para poder compartirle estas cosas que me estaban pasando y a ver qué opinaba ella. Y ella me dijo que ella no tuvo que cambiar su proyecto en cuanto a preguntas, objetivos, a pesar de que era un piloto. Pero las recomendaciones dicen que sí, entonces yo también ahí estoy como en el limbo de qué cree usted que será mejor para efectos de ir modificando el proyecto. ¿Llevarlo a un piloto duro como se sugiere? O suena, quizás va a sonar feo lo que voy a decir, pero como un ECA más pequeño. No sé si me explico. lo que sea más fácil. Y antes de todo, tiene que aprobar el comité de ética y ahí también va, metodológicamente, va a tener que decir algo. Así que yo diría lo más fácil, lo más fácil y que permita responder a la pregunta. No es Sí, para que a mí me compliques. gusta. Sí. A mí como que me ha gustado esto de, claro, de que darle dirección a la pregunta, darle dirección a la hipótesis. A mí me gustaría presentarlo así, pero claro. De Bueno. hecho, darle dirección a la pregunta disminuyó el N, Ujú. porque ya no tengo las dos colas, digamos, de posibilidades, mayor y menor. Cuando me la juego, el N baja. Entonces no es, ay, la fórmula de tamaño muestra, ya no me acuerdo de memoria, pero en una parte lleva como Z de alfa, Z de beta dividido 2, una cosa así, o no Mm, dividido. Cuando yo me la juego, ya es dividido y ocupo uno de esos dos. Por lo tanto, los tamaños de muestra cambian cuando uno se la juega por una dirección. ujú. Yes. Bien, hemos llegado. Tengo la 8 aquí en el reloj para cumplir con el plazo. Se salvó Milena. Eh, Le envío los documentos, la pauta, para que trabajen para la próxima semana. ¿Ya? Y la próxima semana les toca exponer. Conversen con sus tutores. Ya, una recomendación general para todos los grupos, no sé si aplica para Miller o no, pero por ejemplo, en el caso de Jorge me habló de calidad de vida, personas mayores, la salud bucal y varias cosas, pero al final es adhesión y supervivencia a pulpar. Ahí, que parta ahí la intro. Enzo me habló de Chile envejeciendo, Latinoamérica. Es el mismo problema que tienen los odontopediatras, niños naciendo o no naciendo. No es un problema que la gente envejezca.
El problema es la fragilidad. Entonces, que parta el proyecto en fragilidad. Te va a ahorrar tiempo, mucho tiempo en un proyecto corto. Partan de donde es el problema. Eh, Doctor, Roberto, la ¿puedo dieta es hacer una pregunta? importante. Sí, sí, es importante la dieta. Diga, ¿por qué vegano versus omnívoro? De una. Sí, perdón, Jorge. Sí, profe, claro, yo lo he escrito así porque estoy pensando en que el problema macro es que una enfermedad no controlada como la caries dental gatilla una alta prevalencia de lesiones cariosas profundas. Y en ese contexto de lesiones cariosas profundas prevalentes en la población, adulto en este caso, es importante utilizar maniobras que sean menos invasivas, como la remoción selectiva, para evitar la endodoncia que implica destrucción de tejido supracameral, que debilita mecánicamente a los dientes y que eventualmente los expone a la falla mecánica. Entonces, yo por eso partí, Es el digamos, con ese problema del encabezado. mundo, pero eso no es tu problema de investigación. Ya, ok, Porque si tú me de dices todo acuerdo. eso, yo todavía no digo adhesivo uno versus adhesivo 2 en Ujú, supervivencia veterinaria. Ese es el problema macro. Es ujú, como el campo. Pero el tuyo no ujú, es. El tuyo es uno versus 2 supervivencia. Roberto, ujú. Gracias. Doctor, ¿este documento se lo enviamos ahora inmediatamente o no, se lo enviamos felizmente en otro momento? en este curso, este profesor no anda revisando textos. Felizmente, en este curso. Ah, ya, perfecto. ¿Para quién va? No ¿Para sé. quién va? ¿Quién Al aprueba o tutor. rechaza? ¿El tutor? Ah, Po. el tutor. Claro, po. Si al final ustedes ahí cortan. Yo me muevo con ustedes, pero ustedes cortan. Sí, sí, sí. Nos Vale, vemos el Doc, gracias. próximo lunes. Ya, Doc, que se mejore. Ya, Doc, que Que esté esté Nos bien, vemos, nos bien. Doc. Muchas vemos. Gracias. gracias. Gracias, Chao gracias. a todos, Chao, que estén chao. bien. Descansen, chicos, bye. Chao, chao.